Hola y bienvenidos al podcast de hoy, Los Maestros en Formación hacia el descubrimiento de las aulas multigrado. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para muchos docentes en México y en el mundo, la pedagogía y didáctica del aula multigrado. Este podcast estará dirigido por Fernanda Paola López Castillo, José Emiliano Toledo Vera, Norma Lisset Gómez González, Melanie Zuquino Marroquín Domínguez, Lourdes Zacarías Ortiz, Celeste Yamilet de la Cruz Velasco, Fanny Marisol Hernández López, Stephanie Yasmín Vázquez Gómez e Itziel Alejandra de los Santos Rupomella. Estudiantes de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, turno vespertino del cuarto semestre, Grupo A. ¿Se imaginan estar frente a un salón de clases con alumnos de diferentes edades y niveles, aprendiendo todos juntos? ¡Qué terror! Aunque suene sorprendente, esto es una realidad en muchas comunidades rurales y escuelas pequeñas. Para muchos docentes es un obstáculo, para otros una oportunidad, ya que se deben considerar diversos aspectos. ¿Cómo se organiza una clase en un entorno multigrado y qué estrategias y recursos pueden ayudar a los docentes a hacer más eficiente su enseñanza? En este episodio abordaremos aspectos clave como la planeación, la estrategia didáctica, la pedagogía, las técnicas de enseñanza y la evaluación, brindando herramientas prácticas para enfrentar este desafío con éxito. Así que quédate con nosotros y descubre cómo la enseñanza multigrado puede convertirse en una experiencia enriquecedora tanto para docentes como para estudiantes. Primeramente, comenzaremos hablando de cómo surgió todo. En México, la pedagogía multigrado ha sido una prioridad desde 1965, cuando la UNESCO destacó la necesidad de atender las escuelas de maestro único. En los últimos años, diferentes planes de estudio han integrado este modelo de enseñanza, con el objetivo de formar a los futuros maestros con las herramientas necesarias para trabajar en las aulas multigrado, sin importar en el contexto en el que se encuentren. Y las escuelas normales no han sido la excepción. Actualmente, en el plan y programa de estudios que se está aplicando es el 2022. Durante el cuarto semestre de la licenciatura, trabajaremos con la asignatura de Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado. El propósito del aula multigrado es fortalecer el desarrollo de capacidades, saberes y actitudes, al igual que conocer el origen, aportes y retos. Enfrentarse a una escuela multigrado es uno de los desafíos más grandes, porque debes utilizar una pedagogía diferente para cada uno de los grados que se te asignará y la organización que se maneja es diferente a la de una escuela completa. A lo largo del curso, los estudiantes analizarán situaciones reales y participarán en observaciones y prácticas que los preparen para actuar con flexibilidad y eficacia. Incluso si en su entorno no hay escuelas multigrado, se usarán otras estrategias para que puedan comprender y experimentar este enfoque. El objetivo es que al final sepan cómo planear y enseñar de manera inclusiva y adaptada a cualquier contexto escolar. El perfil general de egreso al que contribuye el curso es que al terminar su formación, los futuros docentes estarán preparados para enseñar de manera inclusiva, adaptándose a las necesidades cognitivas, emocionales y físicas de sus estudiantes, siempre considerando su entorno. Sabrán diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje, usar recursos adecuados y acompañar a sus alumnos para que sean protagonistas de su propio aprendizaje. Además, no solo aplicarán conocimientos, sino que también podrán generar nuevos saberes a partir de su experiencia y la investigación educativa. Tendrán herramientas para analizar y mejorar su práctica, innovar en el aula y trabajar en comunidad con otros docentes. En resumen, serán maestros reflexivos, creativos y capaces de transformar la educación. Ahora pasemos a la estructura del curso. El curso de Pedagogía y Didáctica del Aula Multigrado se estructura en 2 unidades de aprendizaje. En la primera, que se llama Origen, Organización y Retos de las Escuelas Multigrado, ayuda a los estudiantes a entender cómo funciona la escuela multigrado, explorando su historia, contexto y desafíos. Aborda contenidos como el génesis, evolución y estado actual de la Escuela Multigrado de México, la organización y la gestión de la Escuela Multigrado y la didáctica multigrado y saberes docentes.
En la segunda unidad, titulada Didáctica Multigrado, los estudiantes aprenderán a diseñar, aplicar y evaluar planeaciones para grupos con alumnos de distintos niveles. Pondrán en práctica sus conocimientos, acercándose al trabajo multigrado, integrando los campos formativos y creando proyectos alineados con el plan de estudios vigente. Todo esto les permitirá reflexionar sobre su proceso de formación y evaluar sus experiencias de enseñanza. Esta unidad aborda contenidos como las metodologías multigrado, la planeación por proyectos y la evaluación formativa en el aula multigrado. Bien, ahora que ya sabemos cómo las escuelas normales nos acercan a nosotros, los maestros en formación hacia las aulas multigrado, hablemos sobre la dinámica para trabajar en ellas. A continuación, sabremos cómo se hacen las planeaciones. La planeación en un entorno multigrado presenta retos únicos, ya que los docentes deben atender a grupos de estudiantes con diferentes necesidades y ritmos de aprendizaje. De acuerdo con la nueva escuela mexicana, propone un enfoque flexible e inclusivo que permita personalizar la enseñanza. En una escuela de organización completa, los maestros organizan sus clases siguiendo un programa específico para cada grado. Pero en una escuela multigrado, la planeación es diferente, porque un solo docente debe atender a estudiantes de distintos niveles en el mismo espacio y al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se logra esto sin que el aula se vuelva un caos? Claro, el docente debe conocer a los estudiantes antes de hacer la planeación, las características y necesidades de los estudiantes de cada grado. Esto implica observar su interés, habilidades y contextos familiares. Asimismo, tener objetivos comunes, aunque los estudiantes pertenezcan a diferentes grados. Por ejemplo, si el tema central es el agua, los más pequeños pueden trabajar con dibujos y descripciones sencillas, mientras que los mayores investigan sobre su ciclo y problemáticas ambientales. Para trabajar las estrategias dentro de una planeación, debemos tomar en cuenta las siguientes especificaciones: vincular los contenidos con los contextos de la comunidad, aprovechar los recursos que se ofrecen en la comunidad, involucrar a personas y fortalecer las identidades de los alumnos. Algunas de las técnicas que se pueden utilizar es el aprendizaje colaborativo. En lugar de que el maestro explique todo, se fomenta que los alumnos con más conocimientos apoyen a los más pequeños. De esta forma, se fortalece la interacción y se desarrolla un sentido de comunidad dentro del aula. En los métodos de evaluación, como se ha señalado, la evaluación no es un elemento separado del sistema didáctico del docente. Esta se articula de manera estrecha con sus formas de planeación de la enseñanza. Nos hemos referido a una docencia multigrado que responde a la diversidad de las características del grupo. En concordancia, la evaluación también incluirá un abanico de técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos que permitan retroalimentar los procesos de aprendizaje y, además, los de la enseñanza. Hablemos desde la experiencia. En nuestro equipo pudimos encontrar dos compañeras que tuvieron un acercamiento a las aulas multigrado, una de parte de ser alumna y la otra siendo maestra. A continuación, hablaremos un poco más sobre esas experiencias. A continuación, escucharemos el testimonio de nuestra compañera Alejandra, que ella tuvo la dicha y el honor de ser estudiante dentro de un aula multigrado. Compañera, ¿qué edad tenías cuando estuviste en esa aula? Bueno, cuando yo estudié en esa aula multigrado, tenía 6 años y pues entré a cursar mi primer grado de primaria. Ok. ¿Qué actividades tenías dentro del aula? La verdad, considero que si hubiera sido un buen curso, un buen año, un buen grado, recordaría muy bien todo lo que hice, pero no tengo muchos recuerdos porque no fue una buena experiencia. Siento que el estar 2 grados en un salón no me hizo sentir cómoda y en un ambiente de aprendizaje. Al menos yo estuve en una escuela que era tridocente,
me encontraba primer grado con segundo, entonces yo sentía como que esa inferioridad con los alumnos que eran más grandes que yo, porque sentía pues que ellos eran más grandes y que sabían más, entonces la maestra la verdad no hizo nada, o yo sentí que no hizo nada por que ese ambiente cambiara y fuera de convivencia, más de aprendizaje, pues entonces yo creo que mi experiencia no fue muy buena con eso. Actividades, no recuerdo muchas, pero sí me acuerdo que metía mucho esto de integrar lo que son los juegos y los juguetes. Me acuerdo muy bien de eso. Yo creo o considero que es porque como estamos, bueno, al menos yo que iba en primer grado, estábamos en esa transición del preescolar a la primaria, creo que por eso integraba un poco lo de los juguetes, o iba haciendo como que ese cambio. Entonces, por eso los integraba, imagino yo. Ok. Entonces, ¿tú crees que la intervención de tu maestra fue nula para tu buen desarrollo dentro del aula? Sí, considero que fue nula, no vi un cambio durante ese grado. Afortunadamente, el segundo ya no lo estudié ahí, pero sí, no me gustó mucho esa experiencia y creo que no la repetiría, al menos en esa escuela. Ok. Entonces, ¿tú crees que no es funcional? O al menos yo creo que por lo que me estás diciendo, eh, las clases dentro de un aula multigrado ya dependen su eficacia al alumno. ¿Tú crees eso o es lo que yo entendí? Yo creo, la verdad, siempre he tenido mucha duda sobre cómo es trabajar en un aula multigrado, cómo es verdaderamente trabajar en un aula multigrado, porque siento que es muy complejo. A veces puede ser con dos grupos, con dos salones, perdón, con dos grados, o puede ser con más. Entonces siento que es un trabajo muy complejo, pero no, considero que también entra mucho lo que son las capacidades del maestro, sus habilidades para dar clases, para buscar las estrategias, buscar la forma de cómo crear un buen ambiente de aprendizaje. Y obviamente también tiene que ver el alumno, porque tiene que haber disposición de parte de, pero también siento que el maestro influye mucho en eso. Perfecto, compañera. Muchas gracias. Ahora pasaremos al testimonio de otra compañera que ella no fue estudiante. Ella dio clases dentro del aula multigrado. Ok, compañera Lulu, ¿qué edad tenías cuando estuviste de maestra en un aula multigrado? Tenía exactamente 18 años. 18 años. ¿No crees que fue muy joven? La verdad, sí, pero pues ahí estuvimos dándole. ¿Crees que eso afectó tu desempeño en el aula? La verdad, sí afectó demasiado. ¿En qué sentido? Bueno, uno por mi edad, todavía estaba yo como que en mi adolescencia con problemas de la adolescencia y aparte no tenía como las bases, aparte, bueno, las bases teóricas, tanto las bases prácticas, o sea, no tenía ni una idea de cómo desempeñarme frente a 3 grados de alumnos y aparte eran 28 alumnos cuando yo no tenía ni idea. Claramente el programa, bueno, estuve trabajando en el programa de CONAFE, el programa sí te brinda como los cursos, te brinda el acompañamiento, sin embargo, al estar frente al grupo ya es muy diferente. Alumnos que no prestan atención, diversas causas que eso genera bastantes barreras entre cómo tú vas a dar clase. A veces tú llevas planeado, bueno, ahí le decimos jornadas, tú llevas tu jornada y los alumnos no te avanzan o no llegan todos o cualquier cosa y eso se desmorona, la verdad. Ok, ¿qué grados atendiste? Estuve atendiendo, primero estuve como 3 meses atendiendo de primero a tercer grado, pero después mi compañero con el que estaba me dejó prácticamente y estuve atendiendo desde primero a sexto grado. Entonces fue ahí donde se me complicó porque, o sea, tenía que dejar a los más pequeños por irme con los más grandes. No les podía dar el mismo tema a todos, quizás sí, no lo sabía, pero ahí estuvimos. ¿Tú crees que los alumnos también colaboraban al momento de dar las clases o era, al contrario, un obstáculo más en tu día a día? Depende, esto depende mucho del tipo de alumnos. Sí tenía alumnos que me colaboraban demasiado e incluso cuando, bueno, ellos eran como los más inteligentes y sabían más, entonces como que ellos me ayudaban con los más pequeños, me ayudaban a realizar las actividades. Pero otros también de que no ponían de su parte e incluso se llegaban a dormir en la escuela. Ok, compañera, muchas gracias por esta entrevista. Te agradecemos
tu experiencia, la verdad, es enriquecedora y esperamos que también nosotros podamos tener este acercamiento tan significativo que son las aulas multigrado. En conclusión, las aulas multigrado ofrecen una oportunidad única y enriquecedora para que estudiantes y docentes aprendan juntos en un entorno inclusivo y diverso. Fomenta la creatividad, la empatía y el respeto mutuo, y permiten desarrollar habilidades sociales y emocionales esenciales para el éxito en la vida. Al mismo tiempo, nos invita a reimaginar el futuro de la educación y a construir comunidades de aprendizaje más justas y equitativas. Esperamos que este podcast haya sido de utilidad para favorecer su formación docente y enriquecer sus conocimientos acerca de las aulas multigrado. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a mi tía.